Bienvenidos al programa Cuidando tu Salud, un espacio creado para poder brindar información veraz y oportuna para que la comunidad tenga herramientas de cómo cuidar su salud. Además, nos brinda un espacio adecuado para que nuestros estudiantes continúen con su proceso de formación y sean unos profesionales de éxito. El día de hoy vamos a hablar acerca de las infecciones a nivel del oído. Las infecciones óticas, o conocidas comúnmente como otitis, son infecciones que se dan en uno de los órganos de los sentidos, cuya función principal es la de escuchar. Es importante mencionar que la infección del oído se puede dar tanto a nivel externo, es decir, a nivel del pabellón auricular y el conducto auditivo externo, o a nivel del oído medio, que está constituido básicamente, o su separación es la membrana timpánica. El oído medio suele ser el lugar de infección más común que se suele dar y casi siempre está relacionada con infecciones a nivel respiratorio. Otro lado donde nos puede dar una infección a nivel del oído es a nivel interno, en órganos como la cóclea, que aparte de ayudarnos con el sentido del oído per se, también nos ayuda con el equilibrio, que suelen ser infecciones mucho más raras. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en los signos y síntomas que presenta un paciente que tiene una infección a nivel del oído externo. Cuando hablamos de infecciones del oído externo, estamos hablando de que estas infecciones se suelen asentar comúnmente porque existe una entrada de agua a nivel del pabellón y el conducto auricular o pabellón auricular externo. Se da generalmente después de que nos hemos dado una ducha y el agua se ha introducido o después de que hemos estado en alguna piscina nadando. En los niños, esta molestia suele ser mucho más frecuente. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que puede presentar un paciente que tiene esta patología? Principalmente el paciente se va a quejar de dolor a nivel del pabellón auricular y suele este dolor irradiarse un poco hacia la mandíbula y hacia el cuello, que es la principal fuente de molestia que suele tener el paciente. Un signo que suele ser premonitorio acompañante suele ser la supuración, que suele ser escasa en este grupo de pacientes, que nos puede indicar que existe una sobreinfección, ya sea por una bacteria o por un hongo, que son los microorganismos más frecuentes que se suelen aislar en esta área. Hay que considerar que cuando existe una infección de oído externo suele ser más localizada, es decir, no suele acompañarse de síntomas generales, es decir, es muy raro que pueda haber fiebre, malestar general o algún otro síntoma que a nivel sistémico afecte al paciente. En cuanto a la examinación, como personal de salud siempre es importante examinar el oído medio, es decir, la membrana timpánica, el conducto auditivo externo y todo lo que configura o todas las variantes anatómicas que configuran el pabellón auricular. Y nos vamos a enfocar sobre todo en un área, que es el trago, que es una saliente conformada por cartílago y piel que se ubica en la parte interna más proximal hacia el rostro del paciente. Cuando nosotros examinamos a un paciente, siempre es importante realizarnos nuestro aseo de manos. Cuando nosotros vamos a examinar a un paciente, siempre tenemos que tener en consideración todo el equipo de bioseguridad y el aseo adecuado de manos para evitar infecciones cruzadas. Tenemos dos tipos de forma de limpiar nuestras manos. La una haciendo un lavado clínico, es decir, los 11 pasos de lavado, o también incluyendo los 8 pasos que tenemos que hacer cuando hacemos la limpieza con alcohol o gel alcohol. Vamos a desinfectar nuestras manos para poder examinar a nuestro paciente de manera ideal. Vamos a colocarnos equipo de bioseguridad. Siempre es importante el uso de nuestro uniforme y de nuestros guantes para evitar que las infecciones se propaguen. Solicitamos a nuestro personal de enfermería que nos ayude con el equipo diagnóstico que se llama otoscopio, que es una cámara que nos va a ayudar a poder examinar al oído. Como estamos enfocándonos en una posible infección a nivel del oído externo, nosotros vamos a examinar si hay algún tipo de inflamación a nivel de la piel. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? A través de un cambio de coloración en la piel. Puede tornarse un poco más rojiza, puede haber una hinchazón o edema,
Además, va a doler mucho al momento que yo haga movimiento o presione la estructura que se llama trago. Si el paciente tiene el signo del trago positivo, es un indicativo de que tiene una otitis externa. Además, con ayuda del otoscopio vamos a examinar todo lo que tiene que ver con el conducto auditivo externo y siempre es importante evaluar la membrana timpánica. Si existe una lesión a nivel de la membrana timpánica, hablamos de una otitis media y mayores riesgos de que las infecciones se puedan transmitir hacia otros órganos. ¿Cuál es el órgano más importante donde se puede diseminar la infección? El cerebro y sus meninges, que puede traer complicaciones e incluso un riesgo vital para el paciente. Encendemos nuestro equipo y vamos a movilizar en este caso con mucha precaución porque al paciente le suele doler muchísimo la movilización del pabellón. Nosotros tenemos que acomodarnos para poder observar el conducto y la membrana. En general, cuando se habla de una otitis externa, la membrana va a estar intacta, no va a haber ningún cambio de coloración, pero el conducto auditivo externo sí va a estar inflamado, se va a ver una coloración más rojiza, se observa que está edematoso o está hinchado y también puede haber cierta supuración o salida de líquido. Una vez que nosotros examinemos, pasamos a comprobar nuestro diagnóstico. ¿Cómo lo podemos hacer? Existen exámenes de laboratorio y también de imagen. ¿Cuáles son los que se van a poder unir a nuestro diagnóstico definitivo? Si existiera una supuración, vamos a tomar un cultivo o una muestra para observar cuál es el parásito o germen que está afectando y poder dar un tratamiento más efectivo hacia el paciente. ¿Cómo vamos a tomar esta muestra? Primero nosotros vamos a hacer un lavado de manos, que ya lo hicimos previamente, nos colocamos nuestro equipo de bioseguridad y vamos a realizar una limpieza al paciente. Como nosotros queremos examinar específicamente el conducto auditivo externo, que es el que está supurando o emitiendo fluidos, nosotros lo único que vamos a limpiar con una gasa es el conducto auditivo en la parte externa, es decir, a nivel del pabellón o en la concha del pabellón auricular. Solicitamos al personal de enfermería, antes de colocarnos nuestros guantes estériles, que nos ayude con gasas y solución antiséptica. Puede ser esta, yodopovidona o puede ser alcohol. Recuerda que el Universitario Bolivariano de Loja amplió su oferta académica. Contamos con carreras dentro del área de la salud, entre las que tenemos enfermería, geriatría, rehabilitación física, emergencias médicas, podología y administración de los sistemas de salud. Entonces solicitamos a nuestro equipo de enfermería, que son los que nos van a proveer de todos los insumos, es decir, nos van a circular con los insumos que requerimos para hacer el procedimiento. Solicitamos a la enfermera, recuerden que para hacer la limpieza, como va a ser en la parte exterior, todavía no nos vamos a poner los guantes estériles, lo vamos a hacer con guantes de manejo, porque el procedimiento ya de la toma de muestras con el hisopo estéril sí tiene que ser ya con guantes estériles para evitar una contaminación cruzada y que durante el cultivo crezcan gérmenes que no pertenecen. Vamos a hacer una limpieza en todo el conducto externo, siguiendo el hélix, y vamos a limpiar la concha del pabellón auricular en una sola pasada y vamos a desechar junto con los guantes que ocupamos sin tocar el área que estuvo contaminada o estuvo en contacto con el paciente. Volvemos a solicitar a nuestra enfermera que nos ayude con un poco de alcohol para en ese momento ya colocarnos nuestros guantes estériles. Siempre es importante, después de hacer cualquier tarea que tenga contacto directo con el paciente, o si vamos a hacer directamente una tarea estéril o vamos a recolectar algún fluido para hacer cultivo, la esterilidad completa para evitar que otros gérmenes puedan alterar nuestra muestra. Nosotros vamos a colocarnos siguiendo la técnica en la colocación de guantes estériles, que nos indica que sobre una superficie vamos a colocar la funda que se va a considerar limpia, si puede tener contacto con otra superficie sin que haya un deterioro de la esterilidad. Para abrir la funda solo podemos ayudarnos
de los bordes. Con una pinza vamos a coger nuestro guante sobre un borde y vamos a introducir nuestra mano estirándola. Si alguno de los dedos no se introdujera, podemos recién hacer la modificación o arreglar cuando estemos colocados el otro guante, porque ya vamos a estar 100% estériles. Para colocarnos el otro guante, en el bolsillo que tiene el guante que todavía no nos colocamos, vamos a introducir nuestros dedos para posteriormente ingresar la otra mano, y de esta manera, ya con los guantes estériles, nos vamos a acomodar para poder hacer el procedimiento. Cuando estemos con los guantes estériles, le solicitaremos a nuestra enfermera circulante que nos muestre el hisopo para poder obtener la muestra de secreción óptica. Jamás se tiene que tomar la punta que tiene algodón, porque es ahí donde se va a almacenar la muestra, que va a permitir que posteriormente en el laboratorio cultiven la bacteria o el hongo que queremos nosotros examinar. Este procedimiento tiene que ser con el paciente acostado de cúbito lateral. ¿Para qué? Para nosotros poder observar mejor cómo vamos a recoger la muestra y dónde se está acumulando el fluido. Entonces le solicitamos a nuestra compañera que nos ayude movilizando ligeramente el paciente hacia un lado, sobre todo la cabeza, para poder obtener nuestra muestra. Entonces nosotros ahí sí nos vamos a apoyar del pabellón para hacer una pequeña movilización y que sea más visible el conducto, y damos una vuelta al hisopo y obtenemos la muestra que se va a empapar en la zona de algodón. Para transportarlo nosotros tenemos que tener un medio que solemos encontrar en los tubos de ensayo. Colocamos aquí nuestro hisopo, lo vamos a tapar y solicitamos al personal de enfermería que nos ayude con la caja transportadora. Estas muestras, para evitar que se dañen, tenemos que colocarlas en fríos que van a estar entre 4 a 5 grados centígrados para que la muestra se conserve íntegra y nosotros podamos tener el resultado adecuado y darle el tratamiento óptimo a nuestro paciente. Una vez que colocamos en nuestra caja movilizadora o transportadora, esta se va a ir al laboratorio para poder hacer los exámenes correspondientes. Una vez que nosotros hayamos hecho el procedimiento, nuestros guantes ya no se consideran estériles y tenemos que retirarlos. En cuanto al tratamiento, nosotros siempre tenemos que tomar en consideración los mecanismos de confort del paciente. El paciente consulta por una otalgia, es decir, por un dolor a nivel del oído. Siempre es importante colocar analgésicos. Nosotros podemos colocar analgésicos a nivel de oído, que pueden ser a nivel local, es decir, colocándolos en el pabellón auricular, o a nivel sistémico. En este momento, nuestra compañera enfermera nos va a indicar cómo vamos a administrar los analgésicos y los antisépticos a nivel del oído, es decir, a nivel local. En el Universitario Bolivariano vas a encontrar la mejor tecnología para tu formación académica. Contamos con 14 laboratorios de última tecnología que van a permitir que tu educación se encuentre en un área muy parecida a la real, en la que vas a ejecutar procedimientos que van a mejorar tu profesionalización. En este momento vamos a realizar la aplicación de la medicación a nivel local, pero hay que recordar que antes de aplicar cualquier tipo de medicación a nivel local, es importante o es necesario realizar una limpieza del conducto auditivo externo. ¿Cómo vamos a realizar esta limpieza? La vamos a hacer de la siguiente manera. Es muy importante, como nosotros vamos a estar en contacto directo con el paciente, realizar una correcta desinfección de manos para evitar que el paciente tenga alguna coinfección. Entonces nosotros nos vamos a desinfectar nuestras manos, nos colocamos guantes de manejo, ya que no es considerada una tarea totalmente estéril el momento de hacer la limpieza. Una vez colocados nuestros guantes, vamos a seguir con el procedimiento.
Es muy importante que nosotros eduquemos al paciente en la no utilización de los hisopos o aplicadores o cotonetes como comúnmente se conoce, ya que estos dispositivos simplemente pueden ser utilizados para nosotros realizar la limpieza de la parte externa, es decir, simplemente del pabellón auricular. Esta es la parte o la única parte que nosotros vamos a realizar con nuestro hisopo o nuestro cotonete. Una vez que nosotros hemos limpiado la parte del pabellón auricular, vamos a ingresar un poco más y vamos a hacer la limpieza del conducto auditivo externo. Para ello, nosotros vamos a colocar unas gotas, pueden ser de aceite o glicerina, a nivel del oído, para facilitar la salida del cerumen en este caso. Dejamos actuar durante 2 a 3 minutos para luego seguir con el procedimiento. Una vez que nosotros hemos cumplido con ese tiempo establecido, vamos a seguir con el procedimiento, que en este caso va a ser colocarle o lavarle el oído a nivel del conducto auditivo externo. ¿Con qué lo vamos a hacer? Podemos utilizar solución salina, pero esta debe encontrarse a temperatura tibia o a temperatura corporal para evitar daños colaterales en el paciente. ¿Con qué vamos a realizar? Para ello nosotros nos vamos a ayudar con una jeringuilla que no tenga aguja y que la punta sea rom. En este caso una jeringuilla punta de Gullón. Esta va a ser la que nosotros nos va a facilitar realizar el procedimiento en nuestro paciente. Además de ello nosotros debemos ayudarnos de una semiluna y una gasa. La gasa nos va a servir para secar al paciente de cualquier residuo que pueda caer luego de haber realizado nosotros el lavado o la limpieza. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ingresar el agua lentamente a través del conducto auditivo y vamos a inclinar la cabeza de nuestro paciente hacia nuestro lado para facilitar la salida, y vamos a ir observando en el agua que sale si salen los residuos de cerumen que en este caso tenía nuestro paciente. Una vez que nosotros hemos realizado este procedimiento, vamos a proceder a secar con suaves toquecitos el oído de nuestro paciente. Una vez que tenemos hecha la limpieza, podemos aplicar la medicación. Para ello, en este caso, nosotros vamos a aplicar gotas que las vamos a administrar a nivel local. En este momento nosotros vamos a proceder con la aplicación de la medicación. Para ello es importante tener una nueva desinfección de manos y colocarnos unos guantes que estén completamente limpios para realizar el procedimiento. En este caso nosotros vamos a colocar una medicación que viene en una presentación de gotas para facilitar la administración de la misma. Entonces nosotros tenemos el gotero y vamos a requerir que el paciente se encuentre en una posición cómoda para nosotros administrar. Nosotros siempre debemos alar el oído. Si es un adulto, vamos a alar hacia arriba y hacia atrás para tratar de enderezar el conducto auditivo y poder colocar la medicación de forma más precisa. Si es un niño menor de 3 años, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a alar y hacer hacia abajo para poder colocar. Entonces, una vez que nosotros hayamos realizado este procedimiento, vamos a colocar la cantidad exacta de gotas que hayan sido prescritas por el personal médico. Y vamos a tenerlo en esa posición al paciente de unos 3 a 5 minutos hasta que se logre absorber la mayor cantidad del medicamento. Una vez que ha transcurrido este tiempo, nosotros lo vamos a dejar a nuestro paciente en una posición cómoda para realizarle el siguiente procedimiento. Después de que nuestro personal de enfermería nos ha realizado los procedimientos prescritos, en este caso se le indicó que se le coloque gotas ópticas, para lo cual primero se tuvo que hacer una limpieza de oído con el fin de retirar el exceso de cerumen y piel que se pueda haber acumulado. Es importante indicar que cuando existen este tipo de infecciones, lo más común es que exista la presencia de una bacteria o un hongo. Cuando nosotros tenemos la sospecha de que existen estos microorganismos, tenemos que aplicar medicamentos específicos para eliminar este tipo de biológicos. Puede ser en el caso de las bacterias el ciprofloxacino, que se aplica de igual forma a nivel del oído con una presentación de gotas ópticas,
o si tuviéramos la sospecha de que es un hongo, clotrimazol. Además, es importante mencionarle al paciente que tiene que evitar el contacto directo con el agua. Para ello, nosotros le vamos a indicar cuál es la manera correcta de colocarse una torunda de algodón que tiene que estar revestida, tiene que habérsele colocado vaselina para que repele el agua y durante el baño este líquido no ingrese al oído y continúe infectándose. Entonces, nuestro personal de enfermería lo que va a hacer es cubrir la torunda de algodón con vaselina, hacer una bolita que se va a adaptar a nivel del conducto auditivo externo para que el agua se repela. Entonces, nuestra enfermera le coloca el algodón y el paciente se puede dirigir a bañarse, a lavarse el pelo, a lavarse la cara y evitamos que exista un ingreso de líquido, de agua a nivel del oído externo. Otra de las consideraciones importantes que se tiene que tomar durante el tratamiento es que se pueden aplicar medidas térmicas para aliviar el dolor. Nosotros, al hablar de una inflamación, nos puede ayudar mucho colocar compresas frías para disminuir esta molestia y va a ayudarnos junto con el analgésico al confort del paciente, ya que el paciente se sienta más cómodo porque va a tener mucho menos dolor. Hay que recordar que el dolor es una de las afecciones o la principal motivo de consulta en las emergencias de nuestro país y suele ser un síntoma bastante molestoso. Entonces, nuestro personal de enfermería, después de cubrir nuestra gasa o nuestro apósito, lo va a colocar a nivel del conducto auditivo externo, a nivel del pabellón, para aliviar al paciente de este síntoma que le está afectando. Le dejamos entre 2 a 3 minutos, retiramos y vemos cuál es la evolución del paciente. Este tipo de infecciones se suelen tratar a nivel de casa, es decir, en pacientes ambulatorios, a menos que exista algún inmunocompromiso, exista la diseminación hacia otras áreas, el paciente puede continuar con su tratamiento en casa. El tratamiento suele durar entre 5 y 7 días si tenemos la sospecha de una bacteria y entre 7 a 10 días si hablamos de un hongo. Cuando estamos en casa hay que mencionarle al paciente que existen ciertos factores de riesgo que tenemos que tomar en consideración. El primero, si el dolor continúa, no existe una mejoría y observamos que el dolor aumenta a nivel del cuello, a nivel de la mandíbula, tenemos que regresar al médico. Si hay alguna alteración del sensorio, del estado de conciencia, el paciente se siente delirante, el paciente empieza a tener su conciencia de forma normal, comienza a sentirse somnoliento, hay que ir de forma inmediata porque es un indicativo de que la infección pudo avanzar a órganos del sistema nervioso central. Si el paciente continúa con dolor y el dolor se migra hacia el oído medio, el tratamiento suele cambiar. Cuando hablamos de un paciente que tiene una infección local que se puede diseminar, el paciente va a presentar una fiebre que difícilmente cede con los analgésicos y por ello se tienen que hacer exámenes más especializados o a su defecto acudir a un especialista que en este caso sería el otorrinolaringólogo, quien va a hacer exámenes más precisos e incluso se puede apoyar de exámenes de imagen como tomografía para ver hasta dónde se ha diseminado la infección. Es importante recordarles que siempre se tiene que evitar los desencadenantes. El principal desencadenante, como se ha hablado durante todo el programa, es el ingreso de agua a nivel del oído y como mencionó nuestra compañera enfermera, el uso de dispositivos como cotonetes o aplicadores para hacer la limpieza. Pues estos aplicadores lo que hacen es ingresar, salvo de retirar, ingresan estos fluidos que estaban siendo eliminados hacia una parte más profunda, complicando la eliminación, sobre todo de cerumen y piel. Además, los hisopos, si son manejados de manera inadecuada, pueden inclusive perforar la membrana timpánica y provocar infecciones en el oído medio y en el oído interno
que podrían incluso llevar a una hipoacusia o una sordera a nuestro paciente como complicaciones. Siempre es recomendable que el seguimiento sea dado por el personal de salud cuando estamos hablando de tratamiento con antibióticos o antifúngicos, con el fin de completar los tratamientos y evitar que las bacterias u hongos generen resistencias. Además, el paciente tiene que estar con una salud óptima, es decir, con un estado inmunológico competente para que la enfermedad se subyaza o se cure en los tiempos que tenemos pronosticados. Recuerda que el Universitario Bolivariano de Loja cuenta con diversos convenios con clínicas y hospitales en los que puedes realizar tus prácticas preprofesionales y pulir tus conocimientos para que seas un profesional de éxito. Además, es importante recordarles a los pacientes que pueden existir otitis externas de forma recurrente. ¿Qué quiere decir? Que me puedo enfermar de esta patología de forma frecuente, es decir, a repetición. Para ello existen ciertos mecanismos que me pueden ayudar a evitar que las bacterias u hongos se diseminen en esta zona. Para ello nosotros podemos hacer uso de soluciones acidificantes, gotas de alcohol o ácido acético, más conocido como vinagre, que nos pueden ayudar a evitar estas recurrencias. Para ello nosotros lo que vamos a hacer es en una torunda de algodón colocar estas soluciones y introducirlas en el pabellón auricular hacia el oído medio, es decir, a través del conducto auditivo, para que cambie el pH y las bacterias no puedan diseminarse y no se produzca una infección. Es importante también recalcar que pueden existir infecciones recurrentes, es decir, infecciones a repetición. Cuando un paciente ha tenido este tipo de infecciones, es muy frecuente que en poco tiempo reciba otras y se continúa con los factores de riesgo. Es decir, personas que naden mucho o hagan actividades con bastante frecuencia a nivel del agua pueden tener infecciones a repetición. Para ello existen algunas soluciones que nos van a evitar que haya una diseminación de estos microorganismos. En este momento vamos a ver cómo nuestra compañera enfermera va a colocar una solución acidificante que puede ser gotas de alcohol o ácido acético, más conocido como vinagre, para impedir estas infecciones recurrentes. Lo que va a hacer es colocar esta solución dentro de la torunda de algodón y la va a aplicar a nivel del conducto auditivo externo para que a través del cambio de pH, con estas soluciones que suelen matar las bacterias y hongos, no se puedan diseminar y no exista una infección y una inflamación a nivel del oído. También es importante recordar que los pacientes que tengan infecciones recurrentes tienen que acudir a un especialista para, además de evaluar los riesgos, encontrar soluciones definitivas para evitar estas recurrencias y sobre todo evitar complicaciones. Esto ha sido todo por el programa del día de hoy, en el que hemos evaluado y hemos tratado una infección de oído a nivel externo. Somos la enfermera Gabriela Salinas y la doctora Jennifer Albán. Hasta la próxima.